Bienvenidos a esta nueva clase de Cine Club Apreciación Cinematográfica. Hoy les traemos como tema el cine fantástico. El cine fantástico es un género cinematográfico que se caracteriza por contener acciones, acontecimientos o tiene personajes que de ningún modo pertenecen a la realidad conocida de nuestro mundo. Estas características suelen encontrar líneas muy pequeñas con el cine de ciencia ficción o el cine de terror, que suelen tener personajes o sucesos imaginarios. Pero en la ciencia ficción esos tienen una base científica y en el terror la base es paranormal. También una línea de cine que es el cine surrealista, linda con lo fantástico, pero al prescindir de ciertas narrativas del género, digamos que muchos lo consideran también un género aparte. La historia del cine fantástico tiene sus inicios en las películas del francés Georges Méliès, quien era un mago de profesión y quien entendió que a principios de los años 20 que el cine en su concepción era un acto mágico. Méliès inventó muchas de las bases del montaje moderno del cine. Empezó a explorar con desapariciones, con el poder de volar y muchos otros elementos que concibió el montaje y los efectos especiales para el cine y que de alguna manera motivaron este género. Para los años 20 y 30 apareció en el cine el surrealismo y el expresionismo. Esas nuevas corrientes estéticas le aportaron al cine fantástico muchos elementos de efectos especiales que fueron muy claves en las décadas venideras. Entrados los años 80, 90, la aparición del cine digital le dio mucha más fuerza al cine fantástico, pues permitía la creación de personajes y muchos efectos ayudados por el computador o por el ordenador. Bueno, hay algo que siempre tenemos ahí como que eso no es, y es el cine de superhéroes. Siempre está ahí entre una línea entre el cine fantástico y el cine de ciencia ficción. Muchos inclusive lo ponen, dicen no, es que es ciencia ficción. Allí los personajes juegan con elementos de la ciencia, de un personaje que está en un laboratorio y lo pica una araña y que había estado en contacto con elementos radioactivos y se vuelve y adquiere poderes. ¿Sí? Ese tipo de cosas que vienen desde una explicación científica, pero sin embargo también están desde el otro hecho de lo fantástico, o sea, personajes que tienen poderes fantásticos adquiridos por muchas otras razones, ¿sí? Inclusive a veces también mitológicas, religiosas, bueno, una cantidad de cosas por las cuales los personajes adquieren sus poderes. Esto ha generado siempre una discusión si el cine de superhéroes es ciencia ficción o es fantasía. Otros estudiosos lo han puesto por fuera de esta línea y le han dado una clasificación aparte, como un género aparte, digamos, ¿sí? Pero siempre están ahí ligados, digamos. Es muy difícil poder saber en cuál es la línea divisoria que puede separar un poco estos géneros. El cine animado o el cine infantil también, digamos, tiene esa misma problema que el cine de superhéroes. Siempre se ha clasificado como un cine de fantasía. Y digamos que pues esto pues porque siempre el pensar que los animales parlantes con las características humanas pues adquieren este nivel de lo fantástico. Por ejemplo, cuando analizamos Bambi, podemos inclusive de su estructura decir no, Bambi no es una película fantástica. Y cuando hemos visto Toy Story pensamos, o sea, también estamos en esa línea difícil entre fantasía. Toy Story por muchos elementos narrativos puede acercarse más al concepto de cine fantástico. Esto es una línea compleja, digamos, y inclusive muchos ponen al cine animado infantil como en un género aparte, como en un género de cine para niños. También está la animación japonesa, el anime japonés. En su gran mayoría de concesión de muchas de sus películas tienen las reglas y los elementos del cine fantástico. Entonces los personajes son personajes con poderes, son personajes con elementos míticos y mitológicos de la mitología oriental, que conciben, digamos, este elemento de ser ante todo un cine fantástico. Y cuál es, digamos, para poder entender un poco y poderlo separar de este género pues del que hemos estado hablando un poco, que es la ciencia ficción, y poder darle una característica a este cine fantástico, veamos un poco como esas diferencias. Digamos que el cine de ciencia ficción
busca crear la confianza a través de las imágenes, ¿sí? Que el espectador confíe a través de las imágenes de lo que ve. El espectador cree en lo que está viendo, el espectador se convence que es posible viajar a la Luna o viajar a Marte, ¿sí? El cine fantástico, pues lo que busca es hacernos creer cosas que para muchos son difíciles de creer, ¿sí? Digamos que inclusive los mismos mitos desde los que parte el terror, entonces hacernos creer en duendes, en el diablo, ¿sí? En tantas cosas que son más de esa concesión fantástica, hacernos creer en personajes mitológicos, ¿sí? Hacernos creer en Poseidón, en Atenas, en todos estos elementos fantásticos que fueron concebidos por las religiones. Hacernos creer, por ejemplo, en sirenas, en brujas, bueno, en tantos elementos que hemos concebido con la fantasía, que uno dice, siempre estamos con esa duda, ¿realmente existen o no existen? Y digamos que este concepto es el que busca el cine fantástico, lograr romper esa incredulidad del público y hacerle creer que esos personajes realmente existen. ¿Existen los dragones o no existen? Digamos que eso es lo que busca en cierta manera el cine fantástico, hacer creernos que ese dragón sí existe. La ciencia ficción intenta mantener en nosotros, en el espectador, la credulidad a través de la misma ciencia, de los elementos científicos. Entonces nos convence que es posible desarrollar una nave espacial que nos saque del planeta Tierra y nos pueda llevar a la velocidad de la luz a otras galaxias. Y todo eso pues sustentado en elementos tecnológicos y científicos que de alguna manera terminamos creyendo porque pensamos que el humano los puede desarrollar. Por el contrario, la fantasía busca hacernos creer desde otra perspectiva, desde una perspectiva más mitológica, más religiosa, y más concebida con lo que puede ser o no puede ser real. Nos intenta convencer de eso, ¿no? A través de la experiencia que hemos vivido, de los relatos y los mitos que hemos escuchado. Entonces, a partir de allí podemos concebir que sí es posible, digamos, que existan las brujas, por ejemplo. Esto es todo por hoy para la clase. Espero les haya quedado muy claro estas diferencias entre la ciencia ficción y el cine fantástico.